Imagina que eres un banquero encargado de aprobar o desaprobar una línea de crédito para una compañía. Tienes en tu escritorio el estado de situación financiera de esa compañía y el estado de resultados. Y observas con sorpresa que a pesar de que las ventas han crecido de un año a otro, sus márgenes, sus utilidades también lo han hecho, han crecido de un año a otro, su posición de liquidez es cada vez más apretada. Y eso sucede cuando uno solo se fija en el estado de resultados, en la cuenta de resultados, y no se fija en el balance. El día de hoy les vengo a enseñar con todo detalle qué es eso de las razones financieras, cuál es su utilidad en la vida práctica de las compañías, para qué sirven, cómo se interpretan. Va a ser un video con un ejemplo claro, un ejemplo real. Vamos a analizar cada una de las razones financieras de los grupos, cómo se interrelacionan y cómo sirven para tomar decisiones. Acompáñenme a verlo. Vamos a recorrer 5 partes en este video. La primera de ellas es, vamos a recordar los estados financieros, cuáles son los que vamos a utilizar para el cálculo de las razones financieras, y luego nos vamos a meter en 4 bloques importantes, que son los 4 grupos de razones financieras que existen. Las de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad. No te pierdas nada, es bien interesante este tema. Entonces, respecto a los estados financieros, que en realidad son la materia prima para hacer este ejercicio, tenemos primero el estado de situación financiera, que es el antiguamente llamado balance general de una compañía, donde tenemos todo nuestro grupo de activos, todo nuestro grupo de pasivos y el patrimonio que componen las cuentas de ese estado de situación. Entonces aquí, para esta compañía, tenemos 2 años, 2024-2025, que son comparativos, y tenemos el bloque de activos corrientes, que no es otra cosa que el efectivo y el equivalente de efectivo, las cuentas por cobrar a clientes, los inventarios y todo lo relacionado con el capital de trabajo, con sus diferentes cifras. Estas cifras son importantes, cuando quieras puedes devolver el video. Y también tenemos los activos no corrientes o activos de largo plazo, también para los 2 años 2024 y 2025. En total, esta compañía tiene $1.453.000 para el año 2024 en el total de activos y $1.581.000 para el año 2025. También tiene su parte de pasivos, como les decía, pasivos corrientes, que son pasivos de corto plazo, obligaciones financieras, tenemos el pasivo por arrendamientos, tenemos todas las cuentas por pagar a proveedores, todo lo que se vence antes de un año, tenemos pasivos no corrientes, que son con vencimientos superiores a un año, y tenemos el patrimonio que completa, digamos, la financiación de los activos que veíamos anteriormente, y pues eso, como siempre, les debe cuadrar, y aquí tenemos pues nuestro $1.453.000 en 2024 y nuestro $1.582.000 en 2025, entre, digamos, pasivos y patrimonio. ¿Ok? Eso en cuanto al estado de situación financiera. Pero ¿qué más requerimos? Requerimos otro estado financiero, que es el estado de resultados, también para los mismos años. Y aquí en el estado de resultados, pues el balance es una fotografía en un momento del tiempo determinado. Todas las cuentas que están ahí son cuentas de stock, fotografía, y este por su parte es como una película que sucedió el 1 de enero al 31 de diciembre del año o del periodo fiscal que se esté analizando. Aquí que tenemos todo el tema de los ingresos, los costos, las ganancias brutas, tenemos los gastos operacionales, la ganancia operacional, utilidad operacional que le dicen en otras latitudes, y todo esto para llegar finalmente a un resultado neto del año, que es el que muchas veces las compañías se concentran a ver, y hoy vamos a ver que es importante, pero hay que ver otras variables de estos estados financieros. Y estas razones financieras nos sirven para eso, para entender claramente cuál es la relación entre estos estados financieros, cuáles son las magnitudes que se comparan y por qué se comparan y por qué son tan útiles para tomar decisiones. En el primer grupo de razones tenemos las razones de liquidez. Y estas razones contestan una pregunta fundamental, y es si la compañía tiene la capacidad para pagar sus obligaciones en el corto plazo o volviendo líquidos todos sus activos del corto plazo. Y es importante aclarar que esto no se trata, cuando le hablan a uno de liquidez, suele confundirse un poco solo con la caja de la compañía. Y esto no mide el tema de la caja de la compañía. Esto lo que mide es un riesgo de liquidez que pueda tener la compañía. Imagínate tú que todos tus acreedores que vencen antes de un año vienen y te cobran sus obligaciones. Y tú necesitas ir
a volver líquido todos tus activos corrientes. Eso mide esta relación. Es decir, si yo liquido todos mis activos corrientes, obtengo cash por esos activos y voy a pagar mis obligaciones, si se cubren al 100% o no. Eso es lo que cubre, ese riesgo de liquidez que tienen las compañías. Además, mide el margen de seguridad operativo que tiene la compañía. Y esto desde una perspectiva de capital de trabajo. Entonces, vamos a ver tres razones, que es la razón corriente, la prueba ácida y el capital de trabajo. La razón corriente mide la relación entre activos corrientes y pasivos corrientes, como te decía. Entonces, es un cociente entre tomar los activos corrientes y dividirlos en los pasivos corrientes, que es lo ideal, que eso esté por encima de 1. Digamos que esa es como la regla general que uno debería tener en cuenta. Entonces, para efectos de esta compañía que estamos viendo, yo tomo los activos corrientes que en este caso para el año 2024 eran $362.142, los divido en 386.424, que son los pasivos corrientes, y eso me da como resultado 0.94 veces. ¿Qué significa eso? Que si nos regimos por la regla del 1 o más del 1, esta compañía no tendría en el corto plazo para cubrir la totalidad de sus pasivos de corto plazo. Entonces, ¿qué sucede? Eso tiene pues varios efectos y varias preocupaciones. Esto es un riesgo de iliquidez, claramente, porque está por debajo de 1, pero también hay que observarlo y lo vamos a ver más adelante y combinarlo con otras razones que son importantes tener en cuenta antes de emitir un juicio per se. Entonces acá en primera instancia uno diría sí, hay un riesgo de liquidez, pero hay que matizarlo con otras razones como las de actividad que vamos a ver más adelante. Entonces, forma de calcularlo, activos corrientes sobre pasivos corrientes, la regla que uno debería tener en cuenta es que eso debería ser superior a 1. Eso para 2024. Observemos el 2025. 2025, ya el resultado que tenemos ahí es de 0.66. Entonces ahí la tendencia es más preocupante. Veníamos de 0.94, que era la compañía podría cubrir por cada peso en pasivo corriente 0.94 centavos con activo corriente, pero aquí se agrava un poco más la situación y esa relación baja a 0.66. Entonces, uno tiene que comenzar a analizar tendencias, comportamientos, y yo siempre doy una recomendación. Todos los ratios o razones financieras se deben descomponer en sus partes. Entonces, uno para entender la caída de 0.94 a 0.66 debería entender qué pasó con el activo corriente, qué varió, qué aumentó, qué disminuyó, y con el pasivo corriente lo mismo. Eso estoy preparando una serie de videos para entender cuál es el análisis financiero, el análisis diagnóstico de una compañía que subsume todas estas técnicas de las razones corrientes, pero también algunos de análisis vertical y horizontal que ya se los estaré notificando. Pero por ahora, digamos, llévense el mensaje de que la razón corriente lo deseable es que sea mayor a 1. Bien, otra variable de la liquidez, otro ratio, es el capital de trabajo, que es la relación también entre activos corrientes y pasivos corrientes, pero aquí la relación es en términos dinerarios, monetarios, ¿vale? Los activos corrientes le deduces los pasivos corrientes, eso te da un número en millones de dólares, de pesos, donde tú estés. Entonces aquí para esta compañía, consecuentemente, como es la razón corriente por debajo de 1, el capital de trabajo es negativo. Fíjense ustedes, es de menos $24.282 en este caso. ¿Qué sucede? Aquí me está diciendo, oiga, el capital de trabajo es negativo porque es que la compañía con sus activos corrientes no tiene cómo cubrir la totalidad de los pasivos corrientes. Insisto, esto no es la caja de la compañía, no es que en este momento la caja de la compañía sea negativa, no. Aquí nos está diciendo es que la compañía no tiene suficientes activos corrientes para cubrir esos pasivos corrientes, pero la caja es otra cosa. Entonces, aquí para el año 2024 es de menos $24.300, pero para el año 2025 eso se vuelve crónico y se convierte en casi $209.000 negativos de capital de trabajo. ¿Qué hace un gerente financiero? Pues tiene que entender qué está sucediendo con el capital de trabajo y revertir la situación. Para eso funcionan estas ratios financieros, ¿vale? Entonces, fíjense ustedes que aquí estoy tomando por ahora solo cifras del estado de situación financiera o del balance de la compañía para poder entender qué está sucediendo con la liquidez. Y el tercer ratio de liquidez se llama prueba ácida. Y es ácida porque estamos prescindiendo de los inventarios para su cálculo. Fíjense ustedes cómo es el cálculo. Tengo los activos corrientes, le quito todo lo que son inventarios, se los resto, y eso lo divido en pasivos corrientes.
La razón corriente no quitaba los inventarios, dejaba todo el activo corriente. Entonces, por eso se llama ácido. Estamos diciendo, oiga, ¿qué sucede si yo dejo de vender mis inventarios? No los voy a vender. ¿Cómo se pone el tema de liquidez para la compañía? Entonces, aquí tenemos 362.142, que son los activos corrientes, y cuando le quito los inventarios, que son casi $150.000, fíjense ustedes, lo divido entre el pasivo corriente, eso me da 0.55 para el año 2024, y eso se reduce a 0.3 o 0.30 para el año 2025. Entonces, es una cifra que podría preocupar. Eso también hay que matizarlo, depende de qué tipo de compañía estemos hablando. Es diferente una compañía de servicios que no maneja inventarios, esto no va a existir, a un retail que maneja un volumen de inventarios importante, etcétera. Pero en general, lo que me puede decir es que podríamos tener serias dificultades en este caso de cubrir esos pasivos corrientes si yo no lograra vender mis inventarios y pagando únicamente con los demás activos corrientes. Eso es lo que me dice la prueba ácida y también es importante tenerla en cuenta porque si los inventarios pesan muchísimo en mi activo corriente, pues me va a afectar de manera importante ese riesgo de liquidez que puede tener la compañía. El segundo grupo de razones es el de endeudamiento y ese grupo de razones mide concretamente es cuánto de los activos que posee la compañía para su actividad, para su operación, son financiados por terceros y también cómo se componen esos pasivos, cuáles son de corto plazo, cuáles son de largo plazo, cuáles son financieros, cuáles no financieros, etc. Y estas razones lo que nos permiten entender es esa estructura de financiamiento de la compañía es una estructura sana, es decir, va a propender por mantener el crecimiento de la compañía o es corrosiva, es decir, que cuando la compañía, digamos, está creciendo y se endeuda de manera desordenada o presiona demasiado con terceros el tema del financiamiento, pues puede generar problemas de liquidez en el corto plazo o en el mediano y largo plazo de sostenibilidad. Entonces, por eso son tan importantes estas ratios de endeudamiento para una compañía. Bien, entonces, el endeudamiento total se mide como el total pasivo sobre total activos. Fíjense ustedes que en pasivos se resume todas mis fuentes de financiamiento. Las financieras, ¿cierto? Bancos, bonos, etcétera. También los proveedores de bienes y servicios, ellos me están financiando mi operación. También el gobierno, vía impuestos por pagar, los beneficios a empleados, etcétera, etcétera. Ahí está todo el pasivo, tanto de corto como de largo plazo, ¿ok? Y ese endeudamiento o ese total pasivo se divide en el total de activos, que son todos los activos circulantes y todos los activos de largo plazo que necesito para operar. Para esta compañía año 2024 teníamos 1.2 millones de dólares en pasivos, en total pasivos, y 1.4 millones de dólares en total activos. Eso me da como resultado un 84% de endeudamiento. Bueno o malo, también no tiene sus matices. Es decir, se dice normalmente que el endeudamiento, pues entre menor es mejor, pero eso también depende de las condiciones macroeconómicas. Por ejemplo, si mi rentabilidad de mi inversión o de mi compañía es del 35% y yo puedo conseguir créditos al 5, al 6, al 8%, pues sería bueno apalancarme para crecer porque el negocio me da esa rentabilidad, puedo pagar la rentabilidad y genero riqueza para uno como accionista. ¿Sí? Entonces, también depende, pero sí es cierto que hay condiciones relativas en cuanto al tamaño del endeudamiento, por ejemplo, 84, que uno pensaría que está relativamente alto. También depende de cómo se componga ese endeudamiento. Si de todo el total de pasivos, el 95% son obligaciones financieras, estamos en una situación de tasas al alza, pues eso es una situación crítica y una situación que hay que corregir o buscar cómo corregirla. Pero si el 95% es con proveedores que el financiamiento es cercano a cero, si no decir cero, pues obviamente no es tan grave y tan crítica la situación. Entonces depende también, hay que matizar y pues esa es la habilidad de un gerente financiero o de un director financiero para entender esas casuísticas. Entonces, esta compañía tiene para 2024 el 84% y en 2025 uno entendería que no varió sustancialmente el endeudamiento, no estoy diciendo el valor, sino esto es una tasa relativa, sigue en el 85% por ahí, o sea que es un tema estructural el tema del endeudamiento total de esta compañía. Quiere decir eso que, por ejemplo, para 2025, pues el 15% restante, ¿quién lo financia? Pues lo financian los accionistas de la compañía con su patrimonio, ¿ok?
Ese es el endeudamiento total. Por su parte, la carga financiera, que es otro ratio importante en este tema de endeudamiento, tiene que ver con qué porcentaje de mis ventas se me va pagando intereses. Y hablo de todo tipo de intereses, es decir, yo le pago intereses por la deuda financiera a los bancos comerciales, pero también le pago un cupón, que es un interés, por un bono que yo coloqué en el mercado. Todo lo que tenga que ver con intereses o gastos financieros está aquí incluido. Entonces, para esta compañía en 2024 tuvo $59.468 de intereses causados y pagados ese año, y lo divido entre el 1.7 millones de dólares que vendió, y eso me da un porcentaje del 3%. Ese porcentaje, digamos, entre más bajo, mejor, porque yo estoy, digamos, apalancando mi operación no con obligaciones financieras, sino con otro tipo de financiación, proveedores, etcétera. Pero pues lo ideal es que se mantenga en rangos del 2 o 3%. Si eso fuera el 10% o el 15%, pues ya sería una señal de alarma, un red flag para cualquier analista financiero. Pero también esto tenemos que matizarlo con dos elementos. Lo primero es qué volumen de deuda decide la compañía tener, entre más deuda, pues más interés vas a pagar. Y lo otro es condiciones macroeconómicas de tipos de interés, de tasas de interés, porque entre más altas las tasas, por más que yo controle el volumen de deuda, probablemente este ratio puede ser un poco más alto. Entonces hay que tener esas dos cosas en consideración. Y para 2025, fíjense ustedes, casi que miremos para atrás, un poco menos de doblarse el tema de los gastos financieros, pero las ventas también crecieron, pero se me aumentó un poco el ratio al 4%. Es decir, que el crecimiento de los gastos financieros creció más que proporcionalmente que las ventas, y me trajo como efecto un punto adicional, digamos, en esa participación de los gastos financieros sobre las ventas. Eso nos sirve, fíjense ustedes, nos comienza a dar elementos para saber uno por dónde tirar el hilo y intentar entender qué está sucediendo con las obligaciones financieras o con el apalancamiento de la compañía en obligaciones financieras, y qué está sucediendo en el mercado con tipos de interés. Por eso es tan importante eso. Esto comienza a dar, digamos, algunas señales. La tercera razón financiera, y yo diría que una de las más importantes de endeudamiento, en esto sí que se fijan las entidades financieras para aprobar líneas de crédito a las compañías, se llama la cobertura de intereses. Y esa cobertura de intereses se calcula a través de la utilidad operacional, fíjense ustedes, y la divido en los intereses pagados, ¿sí? Eh, Cuando hablábamos de los intereses, pues es todo ese gasto financiero que yo pago por mis obligaciones, y la utilidad operacional, que es una medida de qué me queda después de que yo opero mi compañía, de que yo genero mi actividad, es decir, tengo ingresos, le quito costos, le quito gastos operacionales, me queda esa utilidad operacional, ¿qué me quedaría para cubrir esos intereses? ¿Por qué se fijan mucho las entidades financieras en eso? Porque pues, las compañías tienen que garantizar que van a pagar no solamente el capital de los empréstitos que reciben, sino también que van a pagar los intereses que corresponden al costo de oportunidad de tener ese capital. Entonces, para esta compañía, tiene una utilidad operacional en 2024 de $152.300, digamos, y tiene unos intereses pagados de 59.500. Eso nos da 2.56. En esto, y yo diría que en finanzas, pues no hay medidas perfectas ni tablas que nos digan cuánto es bueno, cuánto es malo, pero obviamente entre más grande esta cobertura, mucho mejor. Le da mucha más tranquilidad a un financiador de que sí le van a poder pagar los intereses derivados, digamos, de la actividad de la compañía. Porque piensen una cosa, en un estado de resultados, cuando ustedes bajan de la utilidad operacional, lo que siguen son los gastos financieros. Entonces, tiene mucho de consecuente que una entidad financiera lo vea así, diga, oiga, operó, sí liberó la suficiente utilidad para pagarme intereses, y eso tiene que estar varias veces los intereses, porque supongan ustedes que en vez de ese 2.56 fuera 1, pues el riesgo de que no le paguen al financiador es muy alto, porque cualquier fallo en ingresos, disparada en costos, lo que sea, pues lo que va a hacer es que no le va a alcanzar para pagar los intereses a la compañía, ¿vale? Y en 2025 pues tiene una pequeña disminución de 2.41 veces, pero aún sigue siendo, digamos, un margen relativamente sano para que un financiador lo pueda considerar como objeto de crédito y que va a poder pagar, digamos, sus obligaciones con todo intereses. Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta para cuando uno va a tener operaciones de financiamiento en su compañía. El quinto ratio, la quinta razón, es el leverage total.
Y el leverage total, el término de leverage significa apalancamiento, es decir, cuánto se apalancan los socios con deuda con terceros para operar su compañía. Entonces, aquí, por ejemplo, esta compañía tenía para el 2024 1.2 millones en total de pasivos y $239.000 en total de patrimonio. Y eso significa que nos estamos apalancando 5.07 veces con terceros versus lo que coloca el patrimonio. Entonces, para decirlo más intuitivamente, por cada dólar que ponen los socios, yo salgo a buscar con terceros, sean obligaciones financieras o proveedores, $5 para apalancar mi compañía. Y fíjense ustedes que ya para el año 2025 el leverage total de esta compañía pasó a 5.48 veces. O sea, aumentó un poco, porque si bien es cierto, si uno lo compara con el año 2024, el total de pasivos pasó de 1.2 millones a 1.3 millones y por su parte el patrimonio creció de $239.000 a $244.000. Pero el crecimiento del total de pasivos fue proporcionalmente mayor al del patrimonio. Esto no es ni bueno ni malo, también depende cómo yo me esté apalancando con esos pasivos, la composición de esos pasivos. Insisto en eso porque esto no es, digamos, una regla general. Hay que analizar, digamos, en detalle qué compone el pasivo y cómo es que nos estamos apalancando y esas condiciones de apalancamiento, qué, digamos, resultados está dando a nivel operativo de la compañía y los rendimientos de la compañía. Entonces, esto no es ni bueno ni malo. Claro, entre más apalancados, o sea, si esto fuera 5, 6, 7, 8 veces, pues hay una percepción de riesgo mayor para los posibles financiadores de la compañía, igual como todo, pero pues hay que también matizarlo de acuerdo a las condiciones generales que uno tenga. Y hay otra forma de ver el leverage y es el leverage de corto plazo. ¿Cómo se calcula? Tomando solo los pasivos corrientes y dividirlos en el patrimonio. El anterior que vimos es el leverage total, todo el pasivo, ¿vale? Aquí solo el pasivo corriente, que vence antes de un año. Y en este caso, para 2024, pues ya sabemos cómo se calcula, traemos el valor de los pasivos corrientes, para este caso 386.424, y lo dividimos en los $239.400 que es el patrimonio, y eso me da 1.61 veces. Y uno también aquí ve tendencias, por ejemplo, si uno ve 2025, eso pasa a 2.48. También, digamos, es un red flag, porque lo que me está diciendo acá es cada vez más estoy apalancando el patrimonio con pasivos de corto plazo que se vencen antes de un año. La otra perspectiva o la otra forma de ver esto también es, oiga, ¿qué pasaría si yo fuera un financiador y estuviera analizando esto? Diría, ¿qué pasa si esta gente no puede, digamos, volver cash los activos corrientes, sino que me voy a ir contra el patrimonio? El patrimonio, ¿cuánto se me está apalancando con pasivos corrientes? Y aquí estamos diciendo que por cada peso que ponen los socios van y buscan 2.5 casi pasivos que vencen antes de un año. Entonces es una bandera roja, es importante analizarla, ver por qué está creciendo, por qué la tendencia, por qué pasa de 1.6 a 2.5 y comenzar como a revertir la situación que lo está causando. Entonces es importante también analizarlo desde el punto de vista de corto plazo, el tema del apalancamiento del leverage para la compañía. Muy bien, hasta aquí hemos avanzado con las razones de liquidez, razones de endeudamiento y ahora vamos a entrar directo al tercer bloque de las razones de actividad y se comienza a completar el análisis. Entonces las razones de actividad, como su nombre lo indica, pues miden la eficiencia con la que la compañía administra sus activos. Eso es lo que mide estas razones de actividad. Y mide la velocidad con que yo vuelvo las cuentas por cobrar a clientes en efectivo, el inventario en cuentas por cobrar o en efectivo, cómo rotan mis activos, digamos, físicos, mis activos fijos, etcétera. Y son muy importantes porque es una medida de eficiencia para la compañía. Es decir, yo cómo estoy explotando, con qué velocidad y de manera eficiente, mis activos operacionales, ¿vale? Entonces, esa velocidad es importante medirla acá. Generalmente también se miden veces o se miden días, vamos a verlo, hay unas técnicas para medirlo. Y es importante porque esto tiene mucho que ver, mucho que ver con un concepto que se llama el ciclo efectivo. Los invito a ver un video que tengo en mi canal de YouTube. Por acá arriba les dejo la tarjeta, en los comentarios les dejo el link para que puedan verlo. Y ese ciclo efectivo es, yo diría, una de las métricas clave para cualquier gerente financiero o cualquier gerente general de una compañía, un CFO,
que pueda entender cómo funciona el ciclo efectivo, porque ahí se toman las decisiones de financiación más importantes. Entonces, aquí van a haber unas razones que son importantes para calcular ese ciclo efectivo. Entonces, la primera que aparece son la razón de rotaciones de cuentas por cobrar. Entonces, aquí un matiz y es el siguiente. Las razones se pueden medir en veces, en número de veces que rota el año, o se puede medir en días. Generalmente yo recomiendo leerlas en días porque es mucho más intuitivo entenderlas. ¿Cómo se calcula? Tomas las ventas netas o ingresos operacionales, ¿dónde está ese valor? En el estado de resultados, y lo divides en las cuentas por cobrar promedio, ¿vale? ¿Dónde están esas? Están en el estado de situación financiera o en el balance. ¿Qué sucede acá? Debemos tomar las cuentas por cobrar promedio porque es importante tener la inicial del periodo o el saldo inicial del periodo de esas cuentas por cobrar y el saldo final. Entonces supón que yo estoy calculando eso para 2025. Para 2025 sucede que yo arranqué con un saldo de cuentas por cobrar y terminé con un saldo de cuentas por cobrar. Si yo tomo solo el del final, estaría olvidándome de que un poco qué sucedió en el año, y si tomo solo el del inicio, me estaría olvidando, digamos, qué va a pasar durante el año. Entonces siempre se toma el promedio, ¿ok? Para este caso en específico, para 2024, esta compañía tenía 1.7 millones de ventas netas de ingresos operacionales, el promedio de sus cuentas por cobrar de $118.500, y eso me dice que las cuentas por cobrar rotan 14.8 veces al año. Pero fíjate tú, digo que es poco intuitivo porque a mí me dicen 14.8 veces. ¿Eso qué es? Eso es cada mes, eso es cada 15 días, cada 20 días. Entonces, ¿qué sucede? A esto hay que hacerle una transformación. ¿Cuál es la transformación? Tú tomas 365 días que tiene el año, algunos recomiendan 360, pero digamos eso en esencia no dista mucho, pero la manera intuitiva de leerlo es tomar 365, como les decía, y lo dividimos entre 14.8, que es el cálculo que tenemos acá, 365 días dividido 14.8, y eso sí sale expresado en días, fíjense ustedes. Entonces me está diciendo, oiga, en media para 2024, esta compañía tardó 25 días más o menos en convertir sus cuentas por cobrar en caja, en efectivo. Y eso sí es una medida más intuitiva. Me dicen claramente que antes de un mes yo ya tenía, digamos, de vuelta mis recursos de las cuentas por cobrar en la caja de la compañía. Para 2025 tenemos 18.14 veces, digamos, en veces esa medida, y me está diciendo que eso bajó a 20 días. ¿Qué es lo deseable para este ratio? Pues que eso sea cada vez más bajo en días, o sea, que sea cada 15 días, cada 10 días, ¿sí? Entonces aquí lo que se está viendo es una tendencia positiva de que las cuentas por cobrar se están volviendo más rápidamente en caja de un año a otro, y esa tendencia debería conservarse o mejorarse, disminuir los días en que se devuelven esos recursos, porque eso es financiamiento para mis clientes. Entre más rápido lo recupero, pues más rápido tengo el efectivo disponible en la compañía. El segundo ratio de actividad es la rotación de inventarios. ¿Cómo se calcula? Tomas el costo de ventas del estado de resultados y lo divides en el inventario promedio. Aquí funciona la misma lógica que te mencionaba para las cuentas por cobrar. Tomo el promedio. Entonces, inventario inicial, el inventario final, y se divide en dos, ese es el promedio. Esta compañía tiene un 1.03 millones de dólares en costo de ventas para el año 2024, y sus inventarios promedio sumaron $157.800. Eso me dice que los inventarios rotaron 6.55 veces durante el año 2024, es decir, durante ese año se renueva el inventario, pero es muy importante tener en cuenta, como siempre lo he dicho, que los inventarios son caja inmovilizada, y eso es como si yo tuviera una estantería llena de dinero. Es decir, que entre más rápido rote el inventario, mucho mejor. Si esto se vuelve 7, 8, 9, 15 veces al año, es fabuloso, pero si esto se va deteriorando 6, 5, 4, 3 veces al año, pues es peor. Entonces es muy importante tenerlo, y es una de las métricas o de las razones que deben observar con más detalle, digamos, los gerentes de compañías. Y si yo transformo eso en el 2024, esos 6.55 veces, me está diciendo que en promedio la rotación de inventarios en días es 56 días para esta compañía en 2024. Eso también depende, este tema de la rotación de inventarios, de qué tipo de inventario estamos hablando. Si yo estoy hablando de alimentos es una cosa, si estoy hablando de autopartes es otra, ¿sí?
pueda que las autopartes tengan una duración mucho mayor, entonces me pueden rotar cada 70, 80, 90 días, pero si son alimentos, pues no pueden tardarse 2 meses en rotarme, sino en rotar cada 10, 15 días. Entonces también depende del tipo de inventarios que estemos hablando, pues hay que hacer matices. Para el año 2025 aumentó a 6,73 y eso se redujo a cada 54 días, una tendencia positiva, pues no sustancial, pero positiva, igual, porque lo que les digo, entre más pequeño el número de días que rota el inventario, es mucho mejor para una compañía. Y esto pues le pega de frente al ciclo efectivo que les decía, tengo el video en mi canal para que lo vean, y esto puede drenar o movilizar caja de una compañía y puede hacerse un problema mayor si uno no lo sabe gestionar, el tema de la rotación de inventario, ¿vale? La rotación de proveedores hace referencia de cada cuánto le pago a mis proveedores y se calcula de la siguiente forma. Tomo las compras que realizó la compañía durante un año y lo divido en los proveedores promedio, es decir, en las cuentas por pagar a proveedores promedio que están en mi estado de situación, en el balance, allá en el pasivo, y las compras las tengo que hallar con un juego de inventarios. Para este caso, en 2025 la compañía tuvo 1,3 millones de dólares en compras y tuvo unos proveedores promedio de $352,300, más o menos. Eso significa que yo le pagué a los proveedores en promedio o 3,79 veces al año durante 2025. Pero insisto, pues esas veces no me dicen mucho. Vamos a verlo en días. Cuando lo traduzco en días, tomo 365 y lo divido en 3,79 y eso lo que me está diciendo es que yo en promedio le pagué a mis proveedores cada 96 días. ¿Qué es importante aquí? Y eso es importante mencionarlo, que esos 96 días sean producto de una negociación con el proveedor, no producto de que yo no le pague a mi proveedor, porque ya sabemos que los proveedores son crédito a costo cero o casi cero y es el crédito más barato que yo tengo. Si yo incumplo mis acuerdos comerciales, pues lo que voy a contribuir es que me cierren el crédito y me tenga que ir a financiar con bancos o con entidades bancarias a un mayor costo. Entonces a los proveedores hay que tratarlos bien, digamos. Entonces, esos 96 días, si es producto de una negociación, yo le dije a ellos, le voy a pagar cada 90 días, cada 100 días, fabuloso, pues es el mejor de los mundos porque están financiando mi operación. Y aquí desembocamos al ciclo efectivo que les mencionaba. El ciclo efectivo mide el número de días que debe financiar la compañía con su propia caja, con sus propios recursos, ¿sí? Entonces, les recomiendo y les reitero, tengo un video muy a profundidad del ciclo efectivo, del ciclo operativo y ciclo efectivo, búsquenlo allí, ahí van a entender a profundidad cómo funciona esto, pero para cerrar un poco el cálculo que traíamos, fíjense ustedes que aquí estoy uniendo los días de las cuentas por cobrar a clientes, le sumo los días de inventario y le resto los días de proveedores. Es decir, yo tengo 20 días en promedio que recupero mis cuentas por cobrar, 54 días de mis inventarios, que rotan mis inventarios, y le resto 96 días que me dan mis proveedores para pagarle. Eso me da menos 22 días de ciclo efectivo. ¿Qué busca uno? Que el ciclo efectivo se comporte de esa manera, negativo. Es decir, que mis proveedores me financien la mayor porción del tiempo de mi capital de trabajo. Eso es muy importante. Pero insisto que pues ese tema de los proveedores sea un tema de común acuerdo, de un acuerdo comercial y no producto de que no les pague. Eso sería terrible. Entonces aquí el ciclo efectivo de menos 22 días. Bien, el último ratio de este tema de actividad que es muy importante es la rotación de activos. ¿Ok? ¿Cómo se calcula? Se toman las ventas netas, ingresos operacionales, se dividen los activos totales y lo que nos está diciendo es por cada dólar que yo invierto en activos operativos de la compañía, sean de corto o de largo plazo, cuántos dólares de ventas obtengo. Entonces, para este caso, en 2024 la compañía tuvo ingresos por unos 1,7 millones de dólares. Eso lo divido en los activos totales que fueron de 1,4 millones de dólares y eso me dice que es una razón de 1,21 veces. Es decir, por cada peso que invertí en activos obtuve 1,21 de ventas netas o ingresos operacionales. ¿Qué significa eso? Que eso entre más grande sea mejor. Ojalá eso sea 2, sea 3, sea 4, sea 5. Eso es mucho mejor y eso lo que demuestra es eficiencia en la gestión y en el uso de esos activos. Para 2025 esta compañía, por ejemplo, obtuvo 1,35, es una buena tendencia porque aumentó, digamos, la rotación de esos activos. Ya vamos a ver que esta rotación se utiliza más adelante para tomar, digamos, alguna decisión en cuanto a por dónde me meto, si al margen o por volumen o por rotación de activos, pero ya lo vamos a ver más adelante.
Eso es, digamos, con esto cerramos el tema de las ratios de actividad de una compañía. Bueno, vamos para el último bloque que son las razones de rentabilidad, pero antes déjame pedirte un favor. Suscríbete a mi canal si no lo has hecho, es gratuito, me ayudas un montón en mi labor para generar este tipo de contenido y déjame tus comentarios si quieres que hable de algún tema en particular de finanzas de empresa. Vamos al último bloque. Llegamos finalmente a los ratios o razones de rentabilidad. Y aquí es donde contestamos la pregunta si esta compañía gana plata, ¿qué también lo hace en cada nivel del negocio? Vamos a ver que son varias las formas de calcular la rentabilidad. Entonces, cuando hablamos de rentabilidad, son márgenes, son tasas, ¿de acuerdo? Y es una medida relativa del rendimiento de la compañía en cada una de sus capas. Entonces, la primera que aparece en escena es el margen bruto. Fíjense ustedes que son dos medidas que se encuentran en el estado de resultados. La utilidad bruta, ¿de dónde sale? De tomar los ingresos operacionales y restarle todo el costo de ventas. Para esta compañía esa utilidad en 2024 sumó $719,016. Lo dividimos en el total de las ventas de 1.7 millones de dólares y eso me dice que tuvo un margen bruto del 41%. En este video estamos aprendiendo a calcular las razones, pero en videos posteriores, un video que estoy preparando, vamos a aprender a analizar si ese 41% es bueno o malo. Pero les adelanto, ese 41% ¿depende de qué? De la industria donde se desenvuelva la compañía. Generalmente este margen bruto es una marca entre las industrias. Entonces puede que si el sector comercial tiene un determinado nivel de rentabilidad bruta. Si es el sector servicios otro y así sucesivamente, hay que matizarlo. Pero el margen bruto, como siempre, entre más alto, mejor. Ojalá que este año tengamos 41, miremos el siguiente año es 40, eso no es un buen indicio. En el 2025 bajó a 40%, es decir, se deterioró un punto y generalmente uno lo que busca es que el margen bruto empiece a crecer en el tiempo, ¿de acuerdo? Eso digamos en cuanto a la rentabilidad bruta del negocio, que es restando los costos. Si uno sigue bajando a través de la cuenta de resultados de la compañía, podemos calcular el margen operacional. Fíjense ustedes que tomo la utilidad operacional, es decir, yo en el anterior desconté los costos, ¿de acuerdo? Los ingresos, los costos, obtuve la utilidad bruta y con eso el margen bruto. Aquí sigo bajando un escalón y descuento los gastos operacionales, los gastos de administración y ventas. Entonces lo descuento a esa utilidad bruta, le descuento esos gastos y obtengo la utilidad operacional, ¿verdad? Y esa utilidad operacional la divido en los ingresos operacionales o en las ventas netas. Para 2024, haciendo la misma operación, fíjense ustedes que la utilidad operacional fue $152,200 y lo divido en 1.7 millones de dólares que tuvo la compañía y obtuve el 9% de rentabilidad operacional. Quiere decir que por cada $100 que yo vendí, obtuve $9 después de costear y pagar toda la operación. Y el siguiente año eso mejoró al 11%. Fíjense ustedes que en el anterior el margen bruto se deterioró un punto, el margen operacional aumentó del 9 al 11%. 2 puntos. ¿Qué significa eso? Que en la capa operativa de la compañía, es decir, administración y ventas, lo hice mejor. Gastos de administración o de ventas, lo hice mucho mejor. Entonces, fíjense ustedes que relacionar los márgenes cuando uno va bajando también le ayuda a uno a aclarar la mente de dónde puede estar el problema y dónde puede existir la oportunidad de mejora, digamos, en la gestión. Eso, digamos, es el margen operacional. Bien, y vamos a la última línea de la cuenta de resultados donde aparece la utilidad neta de la compañía. ¿Contra qué la comparo también? Contra las ventas, los ingresos operacionales y eso me da como resultado el margen neto. Entonces tomo la utilidad neta, en este caso son $87,500 y lo divido en las ventas netas de 1.7 millones de dólares y eso me da como resultado el 5%. Generalmente en las compañías solo se observa es decir, los socios van y ven el 5% y ven su utilidad neta. Pero fíjense ustedes que durante todo el video les he insistido en que uno tiene que hacer un análisis integral y comenzar a ver no solo las cifras del estado de resultados y esta última, digamos, específicamente, sino mirar en su conjunto la compañía cómo es su salud financiera. Entonces el 5% puede ser, digamos, un margen aceptable en algunos sectores o puede ser un margen que no es aceptado
dependiendo del desempeño de la compañía, pero también hay que matizarlo, depende de la industria donde se desenvuelva. Igual como todos los márgenes, entre más alto, mejor. Ojalá fuera el 7, el 8, el 10, el 12% cada año y fuera creciendo. Para el siguiente año esta compañía, fíjense ustedes, lo mantuvo inalterado. A pesar de que creció en utilidades, también crecieron las ventas. Y ese crecimiento fue, digamos, a la par y eso lo que hizo fue que el margen se mantuviera en el 5%. También este margen se puede ver afectado por cosas como políticas fiscales, que eso es política pública, eso no es controlable por la compañía. Supongan ustedes que pasan los impuestos del 30 al 35%. Eso afecta también las utilidades netas. Los gastos financieros, las tasas de interés disparadas, eso afecta las utilidades netas y puede afectar el margen. O sea que no solamente lo operacional, sino también lo no operacional afecta este tipo de resultados. Veamos ahora la razón de rendimiento de los activos totales, que es el ROA. ¿Ok? Entonces, el ROA se calcula tomando la utilidad neta, lo que generó el negocio al final del ejercicio, y lo dividió entre los activos totales. ¿Ok? Para esta compañía, que son de utilidad neta, tiene 87.494 dólares en 2024, lo dividió en 1.4 millones de activos totales, que eso lo puedes ver en el balance, y eso me da que esos activos rentaron un 6% ese año. En 2025, por su parte, a pesar de que hubo aumento en la utilidad neta, también lo hubo en los activos totales y se mantuvo en 6%. Ahorita cuando les muestre una síntesis analítica, van a ver que este ROA hay otra manera de calcularlo con dos componentes y le permite a uno, digamos, gestionarlo de la mejor forma, pero ya lo vamos a ver. Por ahora, el mensaje es utilidad neta sobre activos totales y eso me da una tasa de rendimiento. Y el ROE, por su parte, ya no es una rentabilidad desde la perspectiva de compañía, sino es una rentabilidad desde la perspectiva del socio, del accionista. Entonces, esto es mucho más relacionado porque fíjense ustedes, estoy tomando la utilidad neta que en teoría es lo que le queda a los accionistas después de cubrir sus costos, sus gastos y sus gastos no operacionales, sus impuestos, etcétera, les queda la utilidad neta y lo comparan con el patrimonio. Entonces tomo la utilidad neta, la divido en el patrimonio y eso me da una tasa de rendimiento. Generalmente entre más apalancada la compañía con terceros, pues mayor rendimiento, mayor ROE hay. Para este caso tenemos 87.494 dólares de utilidad neta en el ejercicio y los socios tienen invertido en la compañía 239.400 dólares. Eso me da una tasa de rendimiento, un ROE del 37% para 2024. ¿Qué es lo deseable? Que cada vez sea más alto, como todas las tasas de rendimiento. Para el siguiente año, fíjense ustedes, tuve el 41%. Para el 2025, mi utilidad neta creció, mi patrimonio creció, pero no creció a una igual tasa que lo que creció la utilidad neta, y eso, digamos, como contribución tuvo un 41% de rentabilidad. Bueno, una vez finalizamos los 4 grupos de razones financieras, de ratios financieros, quiero que veamos una síntesis analítica. Y esa síntesis analítica lo que busca es resumir todo lo que hemos visto, digamos, con cálculos separados en cada una de las partes del video para entender mejor. Lo primero que yo les recomiendo siempre cuando hagan un ejercicio de estos es, una vez hagan todos los cálculos de las razones, júntenlas en una sola hoja para a golpe de vista ver los cambios que puedan existir. Entonces aquí tenemos cada uno de los bloques que calculamos de liquidez, endeudamiento, actividad y rentabilidad para un año y para el otro, para el 2024 y 2025, y uno puede ver los cambios, digamos, de manera muy rápida y muy concreta y concentrarse en lo que realmente valga la pena. Eso, digamos, como primera recomendación. Por otra parte, uno debe aprender que las razones no se deben analizar como islas separadas, deben analizarse de manera conjunta. Esto es parte de un todo, son relacionales. ¿Vale? Entonces, les traigo aquí un ejemplo, pero les quiero comentar que también aquí arriba les dejo una tarjeta donde tengo un video que explico la relación, por ejemplo, entre las razones de liquidez y actividad, que es unas relaciones que uno debe entender bien para poder tomar decisiones. Entonces, aquí les traigo un ejemplo claro y es el siguiente. Tenemos las razones de liquidez y las razones de actividad que ya calculamos anteriormente. Decíamos que las razones de liquidez pues nos estaban mostrando es que esta compañía no tenía suficientes activos corrientes para cubrir sus pasivos de corto plazo. Pero cuando uno va a la actividad,
la actividad está mejorando. Los días de cartera disminuyeron en 4, casi 5 días, de casi 25 días a 20, y los días de inventario también disminuyeron, pues disminuyó un día y pico. Lo están haciendo mejor, digamos, en la gestión de los activos. Entonces, lo que les quiero decir es, yo puedo tener unas razones de liquidez muy buenas de 1.5, 1.8, 2.5, pero cuando voy a la rotación de cartera puede ser una rotación bastante lenta. Entonces, no sé, mis cuentas por cobrarle a clientes pueden rotar cada 90 días. Entonces, por un lado, mi razón de liquidez me está diciendo que es una buena razón de 2, 2.5, pero por otro lado tengo problemas de liquidez de esos activos porque no me están rotando lo suficientemente rápido. O al revés, yo puedo tener como en este caso una liquidez bastante ajustada, pero una actividad bastante rápida en esos activos, lo que me va a generar caja rápidamente. Entonces, esto hay que matizarlo, hay que analizarlo en profundidad de manera conjunta y no se puede ir uno con el primer dato, digamos, que uno obtiene de liquidez y lanzar un juicio. No toca, como yo digo, mezclar todo en la licuadora y entender de qué va, digamos, un poco la condición de la compañía. Bueno, y para finalizar y como un bonus de este video, tú que has llegado al final, te quiero enseñar respecto a la rentabilidad de los activos, cómo se puede descomponer y esto en materia de decisiones financieras es muy importante y es, dijimos que el ROA es la rentabilidad de los activos, ¿te acuerdas? Y yo tomaba la utilidad neta y la dividía entre el total de los activos y eso me daba un porcentaje, en este caso para 2025 es el 6.3%. Pero ¿qué compone ese 6.3% o cómo lo obtuve? Son dos componentes. Por un lado, el margen neto, que ya lo acabamos de ver en las ratios de rentabilidad, y aquí también relacionamos los ratios. Y ese margen neto, pues es la utilidad neta sobre las ventas. ¿Cuánto de las ventas me quedó al final en el negocio para los socios? Y eso lo multiplico por la rotación de los activos. Un ratio de actividad. Fíjate que aquí se relacionan las razones también. Entonces aquí tendríamos ventas sobre los activos totales. Ese 4.7% que es mi margen neto al final de 2025, lo multiplico por 1.35 veces que rota mis activos y me da el 6.3% de la rentabilidad sobre los activos que vimos anteriormente. Entonces, fíjate que ahí yo puedo descomponer, si se quiere, en una cuenta de resultados, cómo se están comportando los ingresos, cómo están creciendo los ingresos, cómo se están comportando los costos, cuánto participan los costos sobre los ingresos de un año a otro. Uno puede determinar si hay deterioro o no, lo mismo los gastos de administración, impuestos, gastos financieros, etcétera. Entonces a uno le sirve esto es para comenzar a desgranar, si me permites el término, en detalle cómo se comportó el ROA y qué me produjo ese ROA. Entonces supón tú que yo estoy analizando una serie temporal de 5 años y yo veo que un año es 6.3, el otro es 5.8, el otro es 4.5, yo puedo, mediante un análisis DuPont, es decir, descomponiendo el todo en sus partes, entender dónde está el problema. Si es un tema de ingresos, si es un tema de crecimiento de ingresos, si es de estructura de costos, si es de estructura de gastos, o cómo evolucionan los costos y gastos, etc. Entonces, este análisis DuPont te lo recomiendo mucho, siempre descomponer ese ROA en el margen neto, mirar cómo se comporta, cómo evoluciona ese margen neto y cómo se comporta la rotación de activos, ¿vale? Y eso le da a uno muy buenas ideas como gerente, director financiero o analista financiero, digamos, por dónde van los tiros de optimización del ROA en una compañía. Bueno, espero que este video te haya gustado, te haya generado valor, velo las veces que sean necesarias para que aprendas estos conceptos, aplícalos en tu compañía, en tu emprendimiento, si estás estudiando finanzas, aplícalo también, te va a servir mucho y te genera mucho valor. Suscríbete a mi canal, por favor déjame en los comentarios las temáticas que te gustaría tratar de finanzas de empresa, con el mayor gusto las revisaré, yo reviso todos los comentarios de mis seguidores y espero que me sigas viendo en otros videos. Hasta la próxima.